Buenos días, señor decano. Un día, un día. Buen día, ¿cómo está? Hola, licenciada Sara, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Excelente, excelente. Ansioso ya de comenzar. Qué gusto, veo que están entrando mucha gente. Sí, sí, hicimos la invitación respectiva para que podamos tener la mayor cantidad de docentes y alumnos participantes. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Zulma, ¿cómo estás? Súper bien, Qué bueno, tanto tiempo. ¿verdad que sí? De vuelta estamos tratando de retomar todo esto otra vez. Genial, genial, genial. Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes. No, le agradecemos siempre la predisposición de siempre tener un tiempito para la Unican y también para Facitec, de manera que podamos estar trabajando siempre a la par en todo lo que tiene que ver el tema de inclusión. Y es algo que nos afectó mucho con el tema de la pandemia y vamos a tratar de ponernos a tono y a punto para estar siempre en la vanguardia de todo lo que tiene que ver con inclusión y accesibilidad, pues sobre todo. Sensacional, a las órdenes como siempre. Vale, Zoom. Bueno, en honor al tiempo, señor decano y licenciada Zulma, vamos a dar inicio a nuestro taller Universidad Accesible e Inclusiva. Lo que se busca es las estrategias de inclusión en el ámbito universitario y el enfoque, digamos, que de esta charla que nos estarán brindando es sobre la guía de los ajustes curriculares y las estrategias de inclusión para una universidad inclusiva y accesible. Agradecemos a la licenciada Zulma Ferreira, a la licenciada Sara Brites, que son las responsables del curso a través de la institución del CENADIS, que nos estará brindando este taller a todos los docentes, alumnos y egresados de esta casa de estudios, la Facultad de Ciencias y Tecnología. Entonces quisiera hacer las palabras iniciales al licenciado Martínez, el decano de la facultad, y posteriormente ya cederle la palabra a la licenciada Sara y a la licenciada Zulma para que puedan empezar el taller. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor director. Muy buenos días para todos nuevamente. Agradecerle a todos y cada uno por tomarse unos minutos de su tiempo para poder participar en esta actividad que desde la Facitec estamos impulsando con el apoyo principal de la CENADI en nombre de la licenciada Sara, la licenciada Zulma, a las cuales le tengo un profundo agradecimiento y aprecio por estar siempre disponibles para darnos una mano en algo, en esto que algo que es muy importante que tiene que ver con la inclusión y la accesibilidad, donde con el tema de la pandemia muchas cosas aprendimos, muchas cosas la vivimos y tuvimos muchas dificultades para poder acceder a lo que tiene que ver con la realización de la clase o con nuestros alumnos mismos. Entonces, creo que nos encontramos en buenas manos para encontrar estrategias de inclusión. Nosotros hay veces que conocemos o pensamos conocer, pensamos que manejamos ciertas cuestiones, pero en la vida real es totalmente diferente a lo que pensamos o a lo que creemos. Entonces, es el momento de tratar de asumir el compromiso de que desde nuestro rol de docente podamos tener la posibilidad de dar una mano para ayudar en todo lo que tiene que ver la accesibilidad a las distintas personas que necesitan. Entonces, desde ya les agradezco mucho a las licenciadas por su tiempo, por su prestancia y esperamos, y no tengo la menor duda que va a ser una charla muy fructífera de manera que podamos implementar en lo que es nuestro día a día aquí en Facitec. Entonces, muchísimas gracias, Zulma, muchísimas gracias, Sara. Y desde ya les doy la cordial bienvenida y estamos a su entera disposición para poder escuchar su conferencia. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente un gran placer estar nuevamente con todos ustedes, ¿verdad? La segunda vez de forma online. Y
también agradecerles, ¿verdad?, el que siempre nos estén recordando para poder estar a tono con este tema que también día a día va cambiando, ¿verdad? Es algo que va bastante rápido, evoluciona bastante rápido, entonces tenemos cambios y diríamos, nuevas definiciones, en todo aspecto, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, nuevos paradigmas, ¿verdad? Y en este primer encuentro vamos a estar hablando de esos nuevos paradigmas, ¿verdad? Recordar un poco todo para luego entrar ver un poco la parte, digamos, pedagógica, ¿verdad? Ver un poco toda la parte, los cambios que se podría hacer y luego en el siguiente taller, ¿verdad? Vamos a ver todo esto de acuerdo a las diferentes deficiencias. Bueno, le paso a Sara que salude, mientras eso yo voy a compartir el material. Sí, muy buenos días para todos. Realmente un gusto volver a estar con ustedes. Tuvimos la suerte de estar presencial en julio del 2019, justo estamos recordando que hace 3 años exactamente. Así que ya nos conocemos y es realmente un placer volver a estar con ustedes, a ir construyendo juntos conocimientos, intercambiar experiencias por sobre todas las cosas. Eso nos ayuda a que ustedes nos cuenten sus experiencias, entonces nosotros también contamos como ejemplo de que no es solo teoría, sino que también se puede hacer en la realidad. Así que un gusto realmente y ya empezamos. Bueno, vamos entonces hoy a hablar de los ajustes curriculares y las estrategias, ¿verdad?, para una universidad, para lograr una universidad inclusiva y accesible. Pero antes de ver un poco esas estrategias, ¿verdad?, vamos a hacer una revisión del nuevo paradigma, ¿verdad? Recordar que este nuevo paradigma nace con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha convención fue aprobado y ratificado por nuestro país a través de la ley 3540 en el año 2008, ¿verdad? La convención es del año 2006 y tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. A partir de dicha convención se inicia el cambio de paradigma en cuanto a lo que es discapacidad, el cambio de modelo, de la integración se pasó a la inclusión y el lenguaje cambia totalmente, ¿verdad? Y es conocido como lenguaje inclusivo. Veamos entonces cada uno de estos cambios de paradigma. Vamos a empezar, ¿verdad?, con lo que es discapacidad y dónde está la discapacidad. En la primera imagen, ustedes le ven a una persona usuaria de silla de ruedas, ¿verdad? Vamos a ponerle el nombre Juanito, donde Juanito, ¿verdad?, está ahí todo recién, está vestido, está feliz y se va, parece ser saliendo de la casa, se va andando, ¿verdad? Luego Juanito evidentemente se iba queriendo hacer unas compras en una tienda, llega a la tienda y se encuentra con unas barreras. Y esas barreras ustedes lo tienen ahí en la segunda imagen, que son los escalones, ¿verdad? Entonces ahí nos dice, ¿dónde está la discapacidad? La convención nos dice que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, lo que nos volvamos a esta imagen, ¿verdad?, nos dice que las personas no tienen discapacidad, que las personas tienen unas deficiencias. Eso mirando la primera imagen. Y la segunda imagen, entonces, ¿dónde está la discapacidad? Y nos dice que la discapacidad son
las barreras para que las personas puedan incluirse con igualdad de condiciones dentro de la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esta segunda imagen, la discapacidad está en los escalones que no puede subir Juanito para poder ingresar dentro de la tienda. Significa que la persona tiene una deficiencia y la discapacidad está en la sociedad, está en el entorno y son las barreras, ¿verdad? Haciendo un poco un resumen, ¿verdad? Podemos decir que la discapacidad es igual a la restricción en la participación. Y esa restricción en la participación se da por las barreras. Es decir, que a más obstáculos es mayor la discapacidad. De ahí define entonces la misma convención a las personas con discapacidad. Y dice, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Lo que aquí nos dice, ¿verdad?, que son las personas que tienen deficiencias, pero de largo plazo. Significa eso que ya nació, que es de forma, que es congénito, ¿verdad?, o de nacimiento, diríamos, o adquirió ya hace mucho tiempo dicha deficiencia. Esa es, diríamos, lo que nos dice, ¿verdad?, que tiene que ser de larga data. No, por ejemplo, que hoy Juanito tenga un accidente, ¿verdad?, entonces tenga que estar enyesado y tenga que caminar, andar con la silla de rueda o caminar con muletas, ¿verdad? Eso es momentáneo, ¿verdad? Hasta que realmente eso se llegue a superar. Entonces eso no es una discapacidad, no es de larga data, sino es momentáneo por la circunstancia, por la situación en que estuvo, ¿verdad? Y nos habla también acá de los diferentes tipos de deficiencias o de discapacidades, que son las físicas, las mentales son las psicosociales, las intelectuales y las sensoriales, que son las visuales y las auditivas, ¿verdad? Y nuevamente nos habla de que son las barreras, ¿verdad? Que la discapacidad son las barreras que impiden interactuar o que impiden una plena participación de las personas con deficiencias. Veamos ahora el otro, diríamos, el del segundo punto que nos habla, el cambio que trae la convención, es el cambio de modelo. Entonces acá podemos decir que la discapacidad y la discapacidad y evolución de los modelos, ¿verdad? Desde la marginación que fue al inicio, ¿verdad?, de que se empezó a ver lo que es discapacidad, hasta hoy día el modelo social, que llegamos a la inclusión. Ahora, vamos a ver los diferentes modelos. Tenemos el modelo de la prescindencia, el modelo médico rehabilitador y el modelo social. El modelo de la prescindencia es de muchos años atrás, ¿verdad? Es un poco de los primeros años, diríamos, de la civilización. Entonces, tiene una base religiosa, ¿verdad? No es científica. Y aquí nos dice que las personas con discapacidad no son necesarias. Se los ve como estorbo, se lo ve como una carga social. Por lo tanto, la sociedad puede prescindir de ella, ¿verdad?, a través de la eugenesia. Por lo general, ¿verdad?, como tiene una base también religiosa, se hacían rituales en la altura de las cordilleras, de los cerros, de lo que sea, ¿verdad?, y desde ahí lo tiraban para abajo al bebé que nacía con discapacidad. Y en algunos casos, los padres que no querían que se elimine, ¿verdad?, la vida de sus hijos, entonces lo tenían que criar a escondida y en la esquina, ¿verdad?
y en el día en que salga en la calle es visto por los otros, sufren de bullying. Recordar un poco también que en esta época nace, ¿verdad? Los circos, los grandes circos, donde exhibían a las personas con discapacidad, ¿verdad? Para que sean vistas y la gente pagaba su entrada, iban, lo veían y además se burlaban de las mismas. Bueno, eran vistas como fenómenos entonces, en aquel entonces, las personas con deficiencias. Luego, el modelo médico rehabilitador, ¿verdad? Este modelo inicia después de la Segunda Guerra Mundial, ya que empezaron a tenerse demasiadas personas, ¿verdad? Mutiladas, sin piernas, sin brazos, con varias deficiencias, ¿verdad? Motivo por el cual entonces empezaron a crearse los servicios de rehabilitación. Por eso este modelo es el modelo médico rehabilitador. El modelo médico rehabilitador, ¿verdad? Dice que el problema está en la persona, que la discapacidad es consecuencia de una deficiencia, que las soluciones están diseñadas por los expertos, están diseñadas por los profesionales de blanco, por los médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, etc. ¿Verdad? Y busca, ¿qué es lo que busca con la rehabilitación? Es llegar a la normalización, diríamos, de las personas, es eliminando, diríamos, las deficiencias. Y sabemos perfectamente que eso no es tan factible, ¿verdad? De hacer desaparecer nomás las deficiencias. El modelo social, que nace con la convención, ¿verdad? Nos dice de que el problema no está en la persona, que el problema está en el entorno, que está en la sociedad, ¿verdad? Y que la discapacidad es consecuencia directa de las barreras. El no poder que las personas con deficiencias cumplan sus roles, estudien, vayan de un lugar a otro, ¿verdad? No es por su deficiencia, sino es debido a las barreras existentes. Entonces, la discapacidad se encuentra en la sociedad, ¿verdad? Nos habla de que hay que eliminar las barreras, de que las personas con discapacidad tienen derecho, ¿verdad?, a todo. Para ello hay que buscar las soluciones y que al buscar las soluciones, para encontrarlas, es siempre lo mejor que se puede hacer es con la participación de las mismas personas con discapacidad. Y de esta forma se busca eliminar las barreras físicas, las barreras sociales, las barreras económicas y las barreras culturales. Bueno, luego pasamos, ¿verdad?, a lo que es de la integración, pasamos a lo que es la inclusión. Recordar un poco, ¿verdad?, que la integración más o menos buscaba la normalización, como ya vimos que es el modelo, ¿verdad?, médico rehabilitador. La integración es del modelo médico rehabilitador, por lo tanto busca la normalización de las personas, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, esto vemos a nivel de educación, ¿verdad? Entonces lo que se busca es la normalización de los alumnos. Sin embargo, la inclusión, ¿verdad?, que es del modelo social, nos dice que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo derecho, que todos debemos ejercer esos derechos y que la sociedad nos debe garantizar a que esos derechos se hagan una realidad, ¿verdad? Que todos debemos estar dentro de la sociedad sin diferencia alguna. Porque vemos que la integración, ¿verdad?, por más de que, por ejemplo, se tenía un grado especial dentro de una escuela común, diríamos, ¿verdad? Entonces, a eso le llamaban integración. Y a estos niños, yo siempre le digo que estas clases eran
una bolsa de gatos, ¿verdad? Donde estaban los niños con diferentes deficiencias, todos juntos, ¿verdad? Todos hacían la misma cosa, no se veía cuál era su capacidad y cómo se podría ir mejorando su aprendizaje. Y ni siquiera en la hora del recreo, ¿verdad?, se comunicaban con los niños sin discapacidad. Sin embargo, la inclusión lo que nos dice es que todos debemos formar parte de la misma sociedad, ¿verdad?, sin barreras. Entonces, por lo tanto, para que ya no haya ningún tipo de distinción y que todos podemos beneficiarnos de todas las oportunidades existentes en la sociedad. Esto nos lleva a un cambio que es el lenguaje adecuado. Sara, adelante. Sí, vamos a hablar un poco, así como dijo Zulma, que otro de los cambios de paradigma, una de las actualizaciones que debemos manejar es el cambio de lenguaje, y así es utilizar el lenguaje adecuado y desechar los otros que ya aún seguimos usando. Siguiente. Sí. ¿Cómo se dice persona con discapacidad o con capacidades diferentes? Eso siempre, hasta hoy día, la duda, porque increíblemente se sigue preguntando cómo se usa. Entonces, ¿cuál de los dos? La forma en que nos expresamos define y difunde maneras de ver al mundo y entender que las personas, y entender a las personas. Esto tiene consecuencia en el respeto de los derechos de dichas personas. Pues por eso es de vital importancia expresarnos correctamente y decir persona con discapacidad. La persona en primer lugar y con discapacidad en segundo lugar. Por otra parte, al referirnos a una persona en particular, lo correcto es llamarlo por su nombre como cualquier otro individuo. En caso de que debamos referirnos a la deficiencia, decimos persona con discapacidad. La expresión persona con discapacidad proviene del modelo social de la discapacidad, que pone en primer lugar a la persona y dice que esa persona tiene discapacidad, una característica de las personas entre muchas otras. Desde esta visión, la discapacidad queda definida por la relación de las personas con la barrera que le pone el entorno. Esta terminología está sustentada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo importante es que las mismas personas con discapacidad han sido las que participaron en su formulación. La discapacidad surge, como dijo ya Zulma en su definición, cuando la persona no logra involucrarse en situaciones cotidianas del entorno donde vive, del estudio, del trabajo, que limitan la capacidad personal para llevar a cabo tareas básicas de la vida diaria y o restringen su participación en cualquier área. Capacidades diferentes, un eufemismo que no reconoce la diversidad, ya que al fin y al cabo todos tenemos capacidades diferentes. El concepto proviene de una campaña electoral mexicana y carece de sustento académico o de reconocimiento entre las organizaciones de la sociedad civil especializada, y luego fue utilizada en el ámbito de la educación. Hacemos siempre esta diferencia con capacidad diferente porque es el término que más se utiliza hasta hoy día. Inclusive nos reclaman de que eso es lo que se debe usar y no. De acuerdo a la convención, la palabra, el concepto adecuado es persona con discapacidad. Parece que ahí está. ¿No cambió? Sí, ahora, no cambió. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, Alio, sí. Utilizamos y recomendamos, volvemos a repetir, el uso del término persona con discapacidad, persona como sujeto de derechos, y discapacidad porque reconoce y valora las capacidades e interpreta las necesidades. En todos los casos, hablamos primero de la persona y luego decimos la discapacidad. En primer lugar, hablamos de las personas y en segundo término de discapacidad como una de sus características para identificar las posibles barreras que deben ser accesibilizadas, y así tenemos los diferentes tipos de discapacidad: persona con discapacidad física, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual y persona con discapacidad psicosocial. ¿Cuáles son los términos adecuados? Como dije, persona con discapacidad, y no ya
discapacitado, enfermito, deficiente, minusválido, persona anormal, persona con capacidades diferentes y persona con capacidades especiales. Eso ya debemos de desechar. Ya no hablamos de persona normal ni anormal, sino hablamos de persona sin discapacidad y persona con discapacidad. Hablamos de lengua de señas y no lenguaje de señas, porque la lengua de señas tiene la estructura de cualquier lengua de cualquier parte del mundo, y aparte ya tenemos una ley de lengua de señas paraguaya también. El término adecuado es persona con discapacidad física, motora o motriz, o persona con movilidad limitada, y no ya inválido, minusválido, incapacitado, lisiado, rengo, cojo, chueco. Debemos decir persona usuaria de silla de ruedas y no postrado a una silla de ruedas. Debemos decir de persona de talla baja y no gente pequeña, enano o enana. Las personas de talla baja están dentro de la discapacidad física de las personas con discapacidad física. Hablamos de persona con discapacidad mental o psicosocial y no debemos de referirnos a ellos como loco, el enfermo mental, el trastornado, el maníaco, el bipolar. Hablamos de personas con autismo y no el autista o la autista. Hablamos de persona con esquizofrenia y no el esquizofrénico o la esquizofrénica. Hablamos de persona con discapacidad auditiva, persona sorda o persona con hipoacusia, y no el sordo mudo, sordomuda, sordito, sordita. ¿Por qué no mudo? Porque es lo que hasta hoy día también utilizamos la palabra sordomudo, porque las personas con discapacidad auditiva tienen su manera de comunicarse a través de la lengua de señas o a través perdón, se me fue ahí, un ratito, sí. La interpretación de lengua de señas, por supuesto, entonces no son mudos, tienen su forma de comunicarse. Por eso no debemos decir sordo, mudo, sino persona sorda. Persona con discapacidad visual, persona ciega, persona con baja visión o débil visual, y no ya el invidente, el cieguito o la cieguita. Bueno, vamos a ver ahora la base legislativa, ¿verdad? Lo que nos exige hacer, las leyes que nos exigen hacer una educación inclusiva. En primer lugar, tenemos la Constitución Nacional, 1992, que en su artículo 58, ¿verdad?, habla con exclusividad de las personas con discapacidad. Luego tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, como ya dijimos, que fue aprobada a través de la Ley 3540 en el año 2008. También contamos con la Convención contra toda forma de discriminación, que es del año 1999 y que fue aprobada a través de la Ley 1925 en el año 2002. Contamos con las normas uniformes, que es para la equiparación de oportunidades, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. Estas normas uniformes son de las Naciones Unidas. Tenemos la Ley 1264 del año 1998, que es la Ley General de Educación. Y la ley más reciente, la 5136, que es del año 2013, de educación inclusiva, ¿verdad? Y cuenta con su decreto reglamentario 2837 del año 2014. Ellas establecen las acciones correspondientes para hacer del sistema educativo nacional un modelo educativo inclusivo, removiendo las barreras que limitan el aprendizaje y la participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal. En su artículo 2, donde habla de educación superior, dice que garantice la accesibilidad, permanencia, aprendizaje, participación, promoción y conclusión oportuna de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Se responsabiliza a nivel universitario la adecuación de la educación inclusiva de acuerdo a su competencia. En el artículo 20 habla de la evaluación de los aprendizajes de aquellos alumnos que hayan requerido ajustes razonables,
Se enmarcarán a los objetivos y contenidos para cada situación en particular. Para facilitar el aprendizaje, se reconoce la utilización del sistema Braille, la escritura alternativa, los medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares, lengua de señas y cualquier otro tipo de ajuste o apoyo que lo requiera. Tenemos la ley 136, que es del año 1993, que es la ley de universidades, la ley 2529 del año 2006, donde se modifican los artículos 4, 5, 8 y 15 de la ley 136, la ley 3973 del año 2010, donde se modifica parcialmente el artículo 1 de la ley 2529 del año 2006. También la ley 4934 del año 2013, que es la ley de accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad, porque esta ley es un poco lo que exige, ¿verdad?, que todas las instituciones, que todos los lugares públicos, que todos los espacios de concurrencia, ¿verdad?, deben ser accesibles. Y su decreto reglamentario, la 3891, que es del año 2015, donde nos dice, ¿verdad?, de que las 20 normas de accesibilidad física del INTN deben ser cumplidas de tal forma para que los espacios o los lugares sean realmente accesibles. Estas 20 normas, ¿verdad?, se baja de la página del INTN de forma gratuita, son las únicas normas gratuitas y por eso se pueden bajar de su página. Hay un espacio donde dice ¿cómo era? Consejo de accesibilidad física, ¿verdad? Entonces es allí donde hay que hacer clic y ahí está la ley y están las... Realmente son mucho más de 20 las normas, ¿verdad? Pero estas 20 es lo que la ley exige su cumplimiento para lograr la accesibilidad. En este momento, ¿verdad?, se vienen modificando dichas normas porque la norma de accesibilidad universal en enero del año 2021, ¿verdad?, fue aprobada las modificaciones, por lo tanto, también siguiendo lo mismo, nosotros tenemos que ir modificando nuestras normas, acorde a la accesibilidad universal, a las normas de la accesibilidad universal, ¿verdad? Hasta ahora se lograron 6 normas ya modificar. En la ley también contamos con la ley 2072, que es del año 2003, ¿verdad?, que es de la creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Con ella se instaura el órgano certificador de la calidad de la educación superior en todos sus componentes. Contamos también con el decreto número 5507 del año 2016, con el cual se aprueba e impulsa el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2015-2030, que estaríamos hablando un poco más de ella de forma de su presentación y lo que compete a la educación, ¿verdad?, en el siguiente taller. También vamos a hablar específicamente en el siguiente taller, ¿verdad?, de los puntos que exige la ANEAES en cuanto a la discapacidad para la acreditación. ¿Sara? Sí, perdón. Vamos a hablar un poco de los ajustes razonables y las adecuaciones curriculares en forma general, así como dijimos, y el próximo jueves hablaremos en forma específica por discapacidad. Una universidad exclusiva es cuando la universidad ofrece una igualdad de oportunidades a todas las personas que acceden a ella, pero además de garantizar la equidad de quienes forman parte de la comunidad universitaria,
El ideal de universidad inclusiva es aquella capaz de poner en marcha mecanismos proactivos de búsqueda de personas diversas y entre ellas las personas con discapacidad, ofreciendo un entorno acogedor que facilite los apoyos necesarios para que alcance el máximo desarrollo de sus potencialidades. Cuando hablamos de educación de una universidad inclusiva, hablamos de una universidad que atiende a todos los estudiantes sin exclusiones de ningún tipo. Hablamos de que es una universidad que acepta en sus aulas a todos los estudiantes independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales. ¿Cuáles son los elementos de base de una universidad inclusiva? Lo primero es el acceso y la permanencia. No es solamente inscribir y permitir que permanezca en la universidad, sino asegurarnos de la participación en la mayor cantidad de actividades posibles y de manera autónoma, tener en cuenta que existen diferentes estilos de aprendizaje también y la conclusión de la carrera, obviamente. Siguiente. La diversidad se relaciona con las capacidades diferentes. Acá sí podemos hablar de que todos tenemos capacidades diferentes. La diversidad se relaciona con las etnias. Sabemos que los integrantes de las diferentes etnias en nuestro país tienen una ley que les favorece el ingreso a las universidades públicas sin pasar por el examen de ingreso. Esto se llama discriminación positiva. La diversidad se relaciona con los valores culturales, religiosos y familiares diferentes y diversos. La diversidad se relaciona con las motivaciones y expectativas personales diferentes. También la diversidad se relaciona con los estilos y ritmos de aprendizaje diferentes. Las adecuaciones curriculares, ¿qué son? Consiste en la provisión de los recursos espaciales, personales, materiales o de comunicación necesarios para el acceso al currículum universitario y en los ajustes de los elementos no prescriptivos o básicos del programa formativo, como pueden ser los tiempos, la metodología o la tipología de la evaluación. Nunca debe suponer una menor consideración al aprendizaje ni un menor nivel de exigencia. Esto nos van a escuchar repetir muchas veces porque se confunde a veces la educación inclusiva universitaria, cómo hacer más fácil el examen, cómo hacer más fácil la materia o hacerle pasar nomás sin cumplir con las condiciones básicas de cada materia. Entonces, por eso que siempre vamos a aclarar esto. Las adecuaciones planteadas siempre respetarán la adecuación de las distintas actividades, evaluación, ejercicio, trabajo en grupo, trabajo de campo, para que él o la estudiante logre las competencias marcadas previamente en cada asignatura. Las competencias básicas de cada asignatura sí o sí se debe cumplir. O sea que eso no debemos también confundir. Por eso que hablamos que no debemos bajar el nivel de exigencia y mucho menos hacerlo mucho más fácil, entre comillas. En el ámbito universitario, la realización de adecuaciones por parte del personal docente universitario es una medida que favorece el derecho a las personas con discapacidad o necesidades especiales al desarrollo de sus estudios universitarios en igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de adecuación curricular, hablamos de que existen dos tipos de adecuaciones curriculares, de acceso al currículum y en los diferentes componentes del currículum. Cuando hablamos de acceso al currículum, hablamos del acceso físico, que tiene que ver con la eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de la iluminación y sonoridad, adaptación de mobiliarios, profesores de apoyo a la inclusión y generalmente se dan casos de discapacidad motora, visual o auditiva. En cuanto a acceso a la comunicación, tiene que ver con los materiales específicos de apoyo tecnológico, sistema de comunicación complementaria o alternativa y generalmente se dan casos de discapacidad visual y auditiva. Cuando hablamos en los diferentes componentes del currículum, hablamos de las adecuaciones no significativas que tienen que ver con los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación que tienen un carácter preventivo y compensador, por lo que cualquier alumno puede requerir de ella y se da generalmente en caso de discapacidad psicosocial. Cuando hablamos de las adecuaciones significativas, se realiza posteriormente a la evaluación psicopedagógica o psicológica o neurológica que lo realiza un equipo técnico. Eso también vamos a hablar en el próximo jueves, cuáles son las funciones del equipo técnico y que implica la adecuación, priorización, temporalización, eliminación
o incorporación de contenidos, propósitos y criterios de evaluación complementarios al currículum vigente y se da generalmente en caso de discapacidad cognitiva y superdotados. Las adecuaciones significativas que se realizan desde la programación y que implican la modificación, eliminación y incorporación de algunos de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pudiendo ser estos objetivos, contenidos y aspectos de la evaluación del currículum oficial. Las adecuaciones significativas suponen la elaboración de una programación que contenga análisis de competencias y sus alcances, capacidades a desarrollar, indicadores específicos por cada área determinada, contenidos específicos por cada área determinada, actividades específicas para esos contenidos, metodologías específicas para las actividades, evaluaciones diferenciadas en base a los indicadores trazados y los contenidos desarrollados tanto procesual como final. Este último tipo de adecuaciones, la adecuación significativa, es el que suscita más controversia y pareceres encontrados. Imaginamos, por ejemplo, la dificultad en la necesidad de eliminar un contenido determinado que pudiera ser considerado de imposible o muy difícil adquisición por parte de un estudiante con discapacidad. Por ello, deberían contemplarse otras posibilidades como la sustitución o modificación relativa de esos objetivos, contenidos o criterios o la adición de unos nuevos que tengan en cuenta las características del caso. De todos modos, serán las normativas propias de cada universidad las que deberán establecer los límites al respecto. Una de las condicionantes más importantes para el desarrollo de adecuaciones curriculares significativas es que una modificación de esta naturaleza puede tener consecuencias sobre la validez y homologación del título profesional cuando la adaptación es de carácter significativo y conlleva la eliminación de contenidos fundamentales. Por eso que hablamos que hacer adecuación no implica hacer más fácil, hacer menos exigente, sino que se deben cumplir con todas las competencias básicas de cada asignatura. ¿Cuáles son las adecuaciones comunes que podemos realizar? El aula debe ser accesible y con mobiliario adecuado, posibilitando la autonomía. Uso de productos de apoyo en el aula, uso de teléfonos celulares, grabadores digitales, etc. Es conveniente que el docente se familiarice con ellos para conseguir una mejora de la calidad educativa. La grabadora puede manejarlo tanto estudiantes como docentes. Facilitar el acceso a los recursos humanos al aula, tanto voluntario, asistente personal, intérprete de lengua de señas, perro guía o de asistencia. En el caso de los compañeros voluntarios, deberán estar familiarizados con el uso de los productos de apoyo y se recomienda que estén en el mismo grupo de trabajo que él o la estudiante. Proporcionar más tiempo en la realización de ejercicios, tareas prácticas y su entrega en formatos diferentes en función de las necesidades de cada estudiante. Aumentar el tiempo de realización del examen. Posibilidad de aplazar la prueba siempre que se justifica adecuadamente por su condición de discapacidad y se informe previamente al personal docente tras la aprobación del organismo competente en cada universidad. Fomentar la colaboración de compañeros a través del préstamo de apuntes, a través de petición expresa dentro del aula o a requerimiento del profesorado. ¿Cuáles son las fases del proceso de la adecuación curricular? Existe obviamente una primera demanda o solicitud de adecuación, petición del informe al servicio de asesoramiento y apoyo, que es el que otorga el equipo técnico, que es lo que vamos a hablar el próximo jueves también. Evaluación psicopedagógica del estudiante con discapacidad, certificado de discapacidad que solo otorga CENADIS, elaboración de adecuación a través de un informe, presentación de la propuesta de adecuación y puesta en práctica de la adecuación. Pautas generales para la adecuación. Posibilidad de selección por parte del alumno, tanto de los contenidos, se entienden las asignaturas optativas, como el ritmo de consecución de objetivos, facilitación de ayudas técnicas, materiales y humanas, que son los ajustes personales, posibilidad de realizar los estudios a distancia,
formación adecuada del profesorado y personal administrativo. Entre estos 4 puntos es importante considerar la posibilidad y capacidad con que cuenta el alumno para adaptarse a sí mismo, el currículum que se le ofrece desde la universidad, seleccionando aquellas asignaturas que cumplan tanto sus intereses profesionales como sus expectativas de éxito. El problema surgirá cuando entren en conflicto ambos aspectos o bien cuando las asignaturas sean troncales u obligatorias y requiera plantear la posibilidad de una adecuación curricular significativa. Fase del proceso de elaboración de la adecuación, demanda de adecuación curricular que puede venir de parte del alumno o el profesor, recogida de información relevante desde las distintas fuentes, informes oficiales, el propio alumno, compañero de clase, profesor universitario, valoración de la información y elaboración de la propuesta de adecuación, valoración, toma de decisión y acuerdos pertinentes, puesta en práctica de la adecuación, seguimiento y evaluación y revisión de la adecuación curricular. Volvemos a repetir cómo viene la demanda del propio alumno con discapacidad que manifiesta sus dificultades o necesidades, un profesor que detecta una necesidad de ajuste en un alumno o alumna, la familia del alumno con discapacidad se pone en contacto con el equipo técnico o cualquier otra instancia dentro de la estructura universitaria. Acá es importante cuando la familia solicita aclarar, porque a veces es la familia la que viene con la idea confusa de que hacer adecuación universitaria es hacerlo más fácil o menos exigente. Entonces acá a veces también te hablan de la ley, de los derechos y todo eso, entonces es importante acá aclarar a la familia que hacer adecuación es modificar algunas cosas, que eso no significa hacerlo más fácil, hacerlo menos exigente y otorgarle el título solamente porque tiene alguna discapacidad. Entonces esto hay que aclarar muy bien en esta parte. En alguna ocasión puede darse el caso de que el alumno con discapacidad no conozca la existencia de un servicio de un equipo técnico en su universidad y en consecuencia no sabe dónde realizar su demanda. Generalmente cuando necesiten equipo técnico en los departamentos de bienestar estudiantil pueden dar estas orientaciones con respecto a la demanda de adecuación y orientación correspondiente. Por tanto, serán de gran importancia las campañas de difusión que lleve a cabo este tipo de servicio, no ya tan solo entre los estudiantes, sino también entre los docentes universitarios. Zulma. Bueno, vamos a hablar ahora del trato adecuado por tipo de deficiencia. El trato adecuado y personas con discapacidad, ¿verdad? Quizás ustedes se preguntan por qué un protocolo de trato adecuado específico para personas con discapacidad, cuando que constantemente se están hablando, ¿verdad?, de equiparación de oportunidades, de igualdad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es importante, porque para el manejo o para dirigirnos a las personas con sus diferentes deficiencias, ¿verdad?, a veces tenemos que tener en cuenta algunos pequeños detalles. No es precisamente, ¿verdad?, porque sí, ¿verdad?, porque tiene que hacer todo aparte, y no, esa no es la parte de lo que es inclusión, ¿verdad? Entonces, y además porque las personas con discapacidad siempre saben mejor o conocen, ¿verdad?, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Entonces, por ello no debemos tomar decisiones, diríamos, en lugar de ellos, sino dejar que las mismas personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, ¿verdad? Como por ejemplo, a veces pensamos, bueno, no va a poder participar del deporte, ¿verdad? No. Ver cuál es su posibilidad y si, cómo va a poder, de qué forma va a poder participar de dicha actividad. Tenemos que ofrecer nuestra ayuda, ¿verdad? Y en caso de que nos acepta la persona con discapacidad, debemos preguntarle cómo quiere que le ayudemos, ¿verdad? Cómo vamos a actuar con ellos.
y dirigirnos. A veces las personas, y en la gran mayoría las personas con discapacidad, van con un acompañante, ¿verdad? Entonces, no dirigirnos al acompañante, sino dirigirnos directamente a la persona con discapacidad. Vamos a ver un poco de acuerdo entonces a las diferentes deficiencias. Tenemos así la discapacidad física o motora, que se caracteriza por la disminución parcial o total de la movilidad de uno de sus miembros del cuerpo, lo que se traduce en una dificultad o impedimento a la hora de realizar diversas tareas motoras, en especial los de motricidad fina. Y se clasifica en usuarios de silla de ruedas, movilidad reducida, que usan ajustes como muletas, bastones, andadores, etcétera, ¿verdad? Y también dentro de ella encontramos, como ya Sara nos había explicado, a las personas de talla baja. Es muy importante tener en cuenta siempre el acceso, ¿verdad? Si hay alumnos con discapacidad física, usuarios especialmente de silla de ruedas, ¿verdad? Tratar de no hacer un acto, por ejemplo, en un lugar que no sea accesible, ¿verdad? Es lo primero que debemos pensar. Si pensamos en personas usuarias de silla de ruedas y en personas de talla baja, ¿verdad? Y queremos conversar con ellos, y si esa conversación va a ser un poco larga, debemos tratar de ponernos a su altura, sentándonos en una silla, ¿verdad? En algún lugar, poniéndonos de cuclillas, ¿verdad? O sentados por los pies. De tal forma a que la comunicación visual, ¿verdad? Ese contacto visual pueda darse sin mucha dificultad. También debemos ver si los escritorios y los mostradores, ¿verdad? Donde se atiende al público, si son muy altos, ¿verdad? Y no se puede hacer una modificación por un ajuste. Eso sería entonces que la persona que está atendiendo detrás del mostrador tiene que salir a hablar con una persona con discapacidad, ¿verdad? Si tiene que llenar algún documento y como el lugar es alto no va a poder escribir ahí, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener a mano un sujetapapel de tal forma para que la persona pueda completar. Tener en cuenta, ¿verdad?, que a las personas que usan sillas de ruedas, que usan muletas, que usan bastones, que usan andadores o cualquier tipo de apoyo técnico, ¿verdad?, no debemos retirarle y llevar lejos de su cuerpo, diríamos, estas ayudas técnicas. ¿Por qué? Porque estas ayudas técnicas forman parte del espacio corporal de una persona, ¿verdad? Entonces, no podemos mantenerlo fuera del alcance. A veces, queriendo hacer un bien, decimos, te pongo la muleta acá, ¿verdad? Va a estar mejor. Entonces, y se lleva en una esquina, en un lugar bastante distante de la persona, y a veces el que llevó se olvida y se va, ¿verdad? Y no queda a veces a quien se le puede pedir que le alcance a esa persona sus muletas de tal forma que pueda levantarse, caminar, ir al sanitario o hacer lo que le parezca mejor, ¿verdad? En cuanto a las personas de talla baja, bueno, el trato, ¿verdad? Debemos de no infantilizarlo ni tampoco tratarlo, ¿verdad?, prejuzgar y tratarlo como una persona con discapacidad intelectual, por eso se le infantiliza, ¿verdad? Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que sus piernas son cortas, motivo por el cual si vamos a acompañarle tenemos que aminorar nuestros pasos, ¿verdad?, para poder ir a su ritmo. Los muebles deben estar acorde a su estatura y, bueno, y los muebles en cuanto a, diríamos, estantes y cosas así, ¿verdad? No se le pediría algo que no esté a su alcance, a su altura, ¿verdad? Sino, o para guardar algo, sino se le daría para ver en un lugar, en un espacio, ¿verdad?, que esté a su altura. La discapacidad auditiva corresponde a la pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos.
Se dice que una persona es sorda cuando su deficiencia auditiva es total o profunda, o sea que no tiene ningún resto auditivo. Y es hipoacúsico cuando su pérdida auditiva es parcial, es decir, que tiene restos auditivos, ¿verdad? Y puede mejorar este resto auditivo a través de unos dispositivos o ayudas técnicas, ¿verdad? Que son los audífonos. En esta discapacidad se distingue un ajuste y es la lengua de señas. Debemos recordar aquí, la lengua de señas no es universal, sino cada país tiene su propio conjunto de señas y de gestos. Si queremos llamar la atención de una persona con discapacidad auditiva, debemos tocarle el hombro o el brazo suavemente para que nos mire, ¿verdad? Cuando le estamos hablando, debemos mirarle directamente en el rostro, en los ojos, de tal forma que si tiene lectura labial pueda leer los labios, ¿verdad? Sin drama. No debemos, mientras que estamos hablando, no debemos cubrirnos las manos con algún objeto, poner la mano enfrente, ¿verdad? O algo así, porque esto va a ser un obstáculo visual para la persona con discapacidad auditiva. Debemos hablar de forma normal, con mucha claridad, ¿verdad? De tal forma a que pueda ellos hacer esa lectura labial en el caso que los hagan. Entonces, mientras que estamos conversando, debemos mantener la mirada en ellos, ¿verdad? Porque si miramos a otro lado, ellos quizás puedan pensar que le estamos ya hablando a otra persona y que la conversación terminó así, más o menos en la nada con ellos. No debemos gritar, porque no nos escuchan, ¿verdad? No debemos, tenemos que cuidar mucho los gestos que hacemos con el rostro, porque eso tiene un mensaje muy especial, ¿verdad? Para ellos. Hay algunos, ¿verdad?, que sí tienen lenguaje oral, como por ejemplo aquellas personas que habían perdido su audición ya después de hablar, entonces ellos se comunican oralmente, y para lo cual cuando ellos se están comunicando no tenemos que interrumpirlos, sino tenemos que tratar de que ellos terminen lo que están diciendo, ¿verdad? En todo caso, si no comprendemos, tenemos que volver a preguntarle, ¿verdad? O pedirle que repita exactamente de tal forma a facilitar la comunicación. Si es necesario, ¿verdad? Preguntarle si se comunica por escrito, si escribe, ¿verdad? Entonces pasarle un bolígrafo, un papel, ¿verdad? Una hoja blanca que pueda escribir, pero recordar al mismo tiempo de que las personas con discapacidad auditiva no se comunican de la forma que nosotros lo hacemos, hablan en infinitivo porque no hacen, diríamos, como los verbos, ellos no conjugan, ¿verdad? Entonces, hablan en infinitivo. Cuando se cuenta con un intérprete, de todas maneras, tenemos que mirarle a la persona con discapacidad auditiva, ¿verdad? Y dirigirnos a ellas. ¿Por qué? Porque el intérprete, su función es transmitir exactamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que hablarle a la persona con discapacidad auditiva para que pueda transmitir sin dificultad el intérprete lo que estamos diciendo, o de vuelta para que el intérprete nos transmita a nosotros lo que dice la persona con discapacidad auditiva. En cuanto a la discapacidad visual, se muestra, es una disminución total o parcial de la vista, ¿verdad? Se debe tener en cuenta el campo visual, el espacio visible con la mirada, un punto fijo y la agudeza visual para poder saber si es que tiene pérdidas, ve algo, tiene restos visuales o no, ¿verdad? Entonces esto nos da que se clasifique en dos de vuelta, que es la ceguera total, ¿verdad? Y los restos y personas con restos visuales. Las personas ciegas o de ceguera total pueden acceder a la lectoescritura a través del sistema Braille. El sistema Braille está basado en puntos de relieve, ¿verdad? Que se lee a través del tacto. También se caracterizan las personas con discapacidad visual por el uso del bastón blanco, ¿verdad?
Este es un instrumento esencial, diríamos, para su movilidad. Ellos van utilizando para poder, el bastón son como sus ojos y lo van indicando los obstáculos o las barreras, o van identificando con ella, ¿verdad? Estos obstáculos, esta barrera, que se van encontrando en el camino. Si queremos hablar con una persona con discapacidad visual, lo primero que tenemos que hacerle es identificarnos, ¿verdad? Decirle nuestro nombre, decirle la función, si es que estamos en la institución, ¿verdad? Y preguntarle si le podemos ayudar y de qué forma le podemos ayudar. Si el caso se da en que hay que guiarle para llegar a un espacio, ¿verdad? Debemos preguntarle si es que donde ellos quieren poner sus manos en el hombro o en el brazo, ¿verdad? Entonces ayudarlo a que a tener la mano en el hombro o en el brazo nuestro. Entonces hay que ir un paso para adelante siempre de la persona con discapacidad visual y tiene que ser de el brazo o la mano con la que no lleva su bastón blanco, ¿verdad? Por lo general, si son diestros, ¿verdad? Entonces con el izquierdo es lo que vamos a poner en nuestro hombro o brazo para poder guiarle. Cuando vamos a hacerle, tiene que sentarse, ¿verdad? Pues vamos a poner sus manos sobre el respaldo de la silla, entonces ellos ahí ya se van a ubicar y se van a sentar sin dificultad alguna. Mientras que le guiamos, tenemos que ir indicándole, ¿verdad?, cuáles son los obstáculos que hay en el camino para que ellos puedan ir familiarizándose, ir indicando el lugar por donde vamos. Ahora vamos a ir por una rampa, vamos a entrar en un pasillo del edificio, a la izquierda tiene una ventana, ¿verdad?, está abierta, entonces vamos a irnos más a la derecha hay una plantera, por lo tanto vamos otra vez un poco más para el medio, etcétera, etcétera. Es la forma en que vamos a ir describiendo un poco el trayecto. A ver, muchos de las personas con discapacidad visual firman, ¿verdad? Entonces, cuando ellos van a firmar el documento, un papel, tenemos que ponerle el índice en el lugar de la firma, de tal forma que ellos puedan firmar exactamente en ese espacio. Muchos también utilizan perros guía, ¿verdad? Y debemos recordar que estos perros guía no son mascotas, por lo tanto no debemos tocarlo, no debemos hablarle, no debemos darle de comer, ¿verdad? Estos animales están trabajando, están cumpliendo una función, por lo tanto no debemos distraerlos, ¿verdad? En cuanto a la discapacidad intelectual, son las que afectan la capacidad del individuo para adquirir, manifestar o expresar los conocimientos y las habilidades sociales. Según su origen, la discapacidad intelectual puede ser por causas congénitas, genéticas, adquiridas y también sociales. Debemos tratarle de acuerdo a su edad cronológica, ¿verdad? Porque a veces tenemos un adulto con discapacidad intelectual. Voy a mencionar específicamente la persona de 30 años con síndrome de Down, ¿verdad? Nosotros nos inspira ternura y le queremos tocar la cabeza, ¿verdad? Decirle chulina, qué amoroso sos, etcétera, etcétera, ¿verdad? No debemos y queremos infantilizarnos al hablarle. Eso no debemos hacer, debemos respetarle y debemos tratarle de acorde a su edad cronológica. Debemos también recordar que las personas con discapacidad intelectual, la adulta, puede tomar sus propias decisiones y pueden realizar su autogestionarse, ¿verdad? Cuando nos comunicamos con ellos debemos hacer de manera natural, sencilla, con frases directas, completas, bien construidas. Algunas personas requieren de más tiempo para leer y comprender las indicaciones escritas. Debemos ser pacientes en caso necesario. ¿Me estoy dando a entender o estoy formulando el mensaje de forma sencilla, oraciones, y lo estás entendiendo? Y si no es así, debemos hablar de forma más sencilla y de forma más corta. Preguntarle las veces que necesitemos
ver si es que ya entendió o si no entendemos lo que nos dice, también podemos volver a preguntarle sin ningún tipo de dificultad, ¿verdad? Tenemos que tratar de ser tolerantes con ellos. Hay veces se ponen muy en un espacio estresante o situación estresante, ¿verdad? Ellos se estresan y pueden hacer comentarios inapropiados, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos piensan, no es lo que están diciéndole a uno, por lo tanto nosotros tenemos que tratar de ignorar lo que está diciendo o está haciendo en ese momento. Con respecto a la discapacidad psicosocial, ¿verdad? Es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas. A veces las disfunciones mentales se asocian a la discapacidad psicosocial y ellas son la depresión, el trastorno de ansiedad, la psicosis, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno dual. Uno de los principales signos de alarma para este tipo de condición es el cambio radical de la personalidad de las personas, ¿verdad? En cuanto a las costumbres y los hábitos. Entonces, eso es lo que nos tiene que llamar un poco la atención entre los alumnos, ¿verdad? Que estaban siendo muy estudiosos, muy responsables, de repente no lo son, ¿verdad? Y ver un poco otras cosas que nos llaman la atención. Para hablar con ellos, ¿verdad? Debemos generar confianza, tratarlo de modo respetuoso, de forma amable, ¿verdad? Tratar de no crear situaciones estresantes, pues esto les puede a ellos afectar, ¿verdad? Dentro de su comportamiento. Debemos ser pacientes, ellos a veces, al igual que las personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? En momentos estresantes también pueden realizar comentarios inapropiados y por lo tanto tenemos que aprender también a no escuchar, a ignorar dichos comentarios, ¿verdad? Y a veces, si entran en crisis, debemos nosotros de permanecer tranquilos y tratar de preguntarle cómo le podemos ayudar, ¿verdad? Para que pueda estar más cómodo, para sentirse mejor o para que pueda superar esa crisis que está teniendo en el momento. Un tabú es que pensamos, ¿verdad?, que las personas con discapacidad psicosocial son violentas. Sin embargo, esto no son así. Es más, hay veces que ni siquiera nos enteramos ni nos damos cuenta que estamos al frente, tenemos un alumno con discapacidad psicosocial porque sigue muy bien su tratamiento y están muy bien medicados. Muy bien, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí todos unos datos de tal forma a que podamos ya empezar a actuar con las personas en situación de discapacidad. Y ahora pasamos a un espacio de diálogo, de preguntas, lo que a ustedes les parezca mejor. Muchas gracias. Excelente, licenciada, la presentación. Voy a dar inicio con la lectura en el chat. Hay un mensaje de Alejandro Fernández que dice: interesante planteamiento. Concuerdo con el hecho de que no se debe bajar la vara, pero ¿cómo pasar de un mero enfoque postmoderno en el que mantener un discurso o corrección en el lenguaje parece ser una especie de solución mágica? Justo Alejandro abandonó la reunión ahora, justo él preguntó eso, ¿verdad? Y estuve leyendo, creo que no es absolutamente un mero enfoque postmoderno esto, ¿verdad? Es un enfoque de cumplimiento de derechos por sobre todas las cosas, porque el enfoque postmoderno tiene una actitud individualista y desinteresada respecto a lo social, o sea que este planteo es totalmente lo contrario de lo que él plantea. Tampoco es una solución mágica, porque de hecho la ley tiene 9 años y todavía seguimos hablando de qué términos utilizar. O sea que solución mágica absolutamente no ofrecemos, porque es la construcción entre todo esto y por sobre todas las cosas, vuelvo a repetir, lástima, él se retiró, ¿verdad? Dejó su pregunta y se fue. Es en un enfoque de cumplimiento de derechos por sobre todo. Por eso hablamos de modelo social con enfoque de derechos. Es lo contrario del enfoque postmoderno que él planteaba. Demás compañeros que están participando. Adelante.
Permiso. Vamos. Sí, Me surgió una duda. En algún punto te mencionaron la cuestión de la estatura, de la persona de baja sí. estatura. ¿Se considera una persona con discapacidad una persona de baja estatura? ¿Y desde qué estatura se considera con discapacidad en el caso? Bueno, hablamos, la Organización Mundial de la Salud hace unos años, ¿verdad?, dispuso de que las personas de talla baja, o lo que llamábamos con anterioridad enanos, ¿verdad?, entran dentro de lo que es la discapacidad física o motora. Ellos mismos solicitaron ser incluidos, así como las personas Desde- con discapacidad psicosocial también. A partir ¿Desde de qué estatura, estatura? exactamente. ¿Qué estatura? 90 parece que es Zulma, ¿verdad? 90 centímetros. Creo que sí. Sí, 90 90 centímetros para abajo. Así mismo es. Así mismo. Ah, muchas gracias. Gracias a vos. 95 creo que es, 95 para abajo. Pero es menos de 100. Sí, Ah, menos de 1 metro. Entonces. así mismo. Así mismo es. Muchas gracias por la aclaración. En Paraguay tenemos una organización de personas con talla baja, ¿verdad? Por eso justamente decía Sara, hoy cuando nos hablaba de los términos adecuados, que ya no se habla de enanos, ¿verdad? Ni personas bajas, sino de personas de talla baja. Y porque ellos solicitaron ingresar dentro diríamos, dentro de las personas con deficiencias, porque ellos también necesitan unos ajustes especiales. Y estos ajustes, para que se les pueda tener en cuenta y se hagan estos ajustes, es lo que ellos solicitaron ingresar, ¿verdad? Al igual que las personas con discapacidad psicosocial, todo esto sucedió cuando se estuvo elaborando, ¿verdad?, la convención. Las personas con discapacidad psicosocial, ellos dicen, ¿verdad?, de que una vez que están rehabilitadas, ¿verdad?, tienen, diríamos, tienen dicha deficiencia, pero pueden socialmente, pueden integrarse, pueden trabajar, pueden formar su familia, pueden hacer de todo, ¿verdad? Solamente cuando en momentos de crisis o si es necesario estar internados, aunque ahora tampoco, luego ya no se usa la internación en los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Neuropsiquiátricos. Entonces, solamente en ese momento es que, un momento de crisis grave, diríamos, ¿verdad?, es que no pueden cumplir con todo lo que le exige el trabajo, la familia, la sociedad en sí. Eso no pasa con las personas de talla muy alta, ¿verdad? No se le incluye a los docentes de... perdón. No se habla porque ellos no trataron de estar incluidos dentro de las personas con deficiencias. Son las agrupaciones, las sociedades lo que solicitan generalmente, ¿verdad? Ahora lo que estaban planteando también es la asociación de personas con enfermedades raras y todas esas cosas, lo que están solicitando también de acuerdo a las dificultades que están presentando, pero se solicita por asociación o por sociedades de eso. Organización, exactamente. De fibromialgia y todas esas cosas, todo ese tipo de enfermedades raras es lo que están también en movimiento para solicitar su inclusión. Buen día, yo quisiera hacer también una consulta. Sí. En vista de que vemos que constantemente se están haciendo capacitaciones en cuanto a lo que es la inclusión en las universidades, ¿ustedes ven alguna mejoría en cuanto a la capacitación pedagógica y los problemas para implementar esta inclusión en las universidades? Sí, lo que tenemos es de lo que podemos hablar de los ejemplos en cuanto a las universidades privadas, la que van a la vanguardia de la implementación de estos, es Uninorte, por ejemplo, ¿verdad? De que tienen casi todo adecuada su accesibilidad y la cuestión del currículum también. Ustedes también, hoy ya me estaban hablando que te estaban teniendo también estaban elaborando su plan. La Universidad Nacional de Asunción tiene su dirección de una inclusiva, donde a través de la Dirección de Innovación Social,
donde están planteando con todas las facultades también el hacer todo accesible en la universidad. En el área de salud es lo que estamos teniendo problema con los docentes, que nosotros percibimos cierto rechazo a la inclusión de personas con discapacidad en el área de salud, especialmente en el área de enfermería, medicina, odontología, porque de entrada ellos manifiestan que es imposible que las personas con discapacidad puedan acceder a ese tipo de carreras del área de salud, ¿verdad? Pero después en general encontramos que están haciendo el esfuerzo de realizar por sobre todas las cosas, empezando por la accesibilidad, que la mayoría de los edificios no tienen la parte de accesibilidad, no, porque a veces creen que la accesibilidad es solo rampa, pero ahí no es solo rampa, sino la estructura del diseño universal por sobre todas las cosas, pero nosotros estamos con esto desde el 2019, este es el 4º año que vamos haciendo, ¿verdad? Encontramos resistencia, bastante resistencia también, más o menos como le dicen, porque nos vienen a dejar el problema y se van, o sea que así de directo a veces nos dicen los docentes también, ¿verdad? O por qué no nos dicen que discapacidad puede estudiar tal cosa y ya y déjense de joder, ¿verdad? No nos hagan tanto curso que nosotros anotamos que la discapacidad intelectual puede hacer cierta carrera, la discapacidad visual, entonces cuesta mucho, ¿verdad? El camino que tenemos es largo aún, ¿verdad? Como dijimos, la ley ya tiene 9 años, estamos aún en capacitación. Entonces, encontramos facilidades, pero también encontramos resistencia en estos 4 años que estamos haciendo la capacitación. También sabemos que muchas universidades, especialmente facultades de la Universidad Nacional, no reacreditaron en su segunda vez por la falta de esos 8 puntos que la ANEAE solicita para el tema de educación inclusiva. ¿Verdad? Cumplieron todos los requisitos los otros y esos 8 puntos no cumplieron ninguno, entonces no fueron reacreditados. Entonces ahí se desesperaron y nos llamaron también para el tema asesoría y todo eso. Entonces es importante también tener en cuenta que el otro jueves vamos a hablar de esos puntos de la ANEAE también para ir explicando en qué consiste, pero también eso fue una parte negativa de la ANEAE, que hizo esos 8 puntos largos y no explicó y no capacitó también a las facultades de cómo poner en práctica. Entonces, por eso nos toca a nosotros esa parte también. Perfecto, entonces podemos decir de que existe mínimamente una aceptación social en cuanto a las personas con discapacidad, porque eso, por ejemplo, anteriormente no se veía, como ustedes decían en la explicación, la gente escondía a sus familiares con discapacidad por el miedo al rechazo y por ende ellos mismos tampoco se querían exponer al ir a estudiar, se quedaban ahí encerrados, ¿verdad? Entonces, hoy en día vemos muchos alumnos en las universidades con diferentes discapacidades que están ahí tratando de insertarse como todos los demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una labor muy loable lo que estamos haciendo, las capacitaciones y también el darles una oportunidad y hacerles sentir parte de la sociedad, ¿verdad? Pero también ustedes se dan cuenta, ustedes que tienen alumnos con discapacidad, que a veces el problema viene de la educación general básica, la educación media, que les hacen pasar nomás, entre comillas, así como yo estaba diciendo que educación inclusiva no es hacerlo más fácil ni menos exigente. Hay algunos alumnos que terminan el bachillerato sin saber leer y escribir, ¿verdad? Entonces eso es porque no cumplieron con las normativas vigentes también, sino que entre comillas le hacen pasar nomás y le dan el título y ustedes después se ven con ese tipo de alumnos que quieren inscribirse en la universidad y no saben leer y escribir. Y para lo básico es leer y escribir, ¿verdad? Eso sucedió en la pandemia cuando los exámenes de ingreso eran virtuales. Tenemos casos en la Universidad de Itapúa, por ejemplo, que ingresaron 2 personas a través de el examen virtual, que evidentemente sus familiares le hicieron el examen, porque cuando ingresaron y tuvieron la clase presencial no sabían leer y escribir. Y uno se pregunta cómo ingresó. Pero ahí también está la cuestión negativa de los familiares, que cualquier cosa hacen porque sus hijos ingresen a la universidad, pero no están en condiciones básicas, porque la condición básica es la saber leer y escribir y entender lo que se lee. Eso es verdad. En una facultad tengo un alumno también que tiene discapacidad física, una discapacidad física, y cuando hacemos así exámenes o trabajos, él me dice
Y para mí, ¿cómo va a ser? Yo no puedo hacer eso, me dice, ¿verdad? Él mismo se hace Se auto boicotea. exactamente, él mismo también se excluye y no, como si fuera que no es parte de los demás, ¿verdad? Entonces, yo no puedo rendir así, ¿cómo yo voy a hacer? Me dice, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué no podés? Le dije, vos podés escribir, vos podés hacer lo mismo, le digo. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que él busca generar una compasión de que yo le diga, no, vos así nomás, o después nomás vos, ¿verdad? Entonces, porque así la habrán tratado en el colegio, en la escuela. Le habrán hecho así nomás pasar todo. Y ese es pues el otro problema, que hay una gran diferencia en lo que es la educación inclusiva en la general básica, en la general media sí que es más abandono todavía, y en la universitaria se complica un poco por eso. sí, ya vienen con esa Así cultura, mismo, ¿verdad? Y ya cuesta más sacarles. así mismo. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, aclaración? No, quisiera compartir nomás. En el mensaje está el link para los participantes para que se puedan registrar para la recepción de los certificados de participación. También voy a estar enviando ahora un formulario para saber un poco la satisfacción del taller. Si pueden. Sí, podemos sacarnos una foto también, Sí. una foto grupal. Antes de la foto me gustaría comentar algo, si me Sí. dan la oportunidad. Bueno, desde la Facitec, o sea, vamos a ser a veces sinceros, desde la escolar media, el colegio, la universidad, en mucho tiempo se dejó de lado lo que tenía que ver con las personas con discapacidad. Hasta hoy día, incluso. Hubieron organismos y entidades que obligaban a la inclusión. Entonces muchos lo tomaron como una obligación. O sea, Como es una como se dice. imposición por sobre todo. Claro, era para cumplir. Así Me es. dice que tengo que hacer esto, perfecto, lo hago y yo cumplí. Pero queda nada más que en eso. Así El es. siguiente paso que deberíamos de tener como institución es que lo hagamos parte de nosotros. Que realmente seamos el cambio de darle la oportunidad a las personas con discapacidad a que se superen. Porque hay personas que llegan, como ustedes dicen, con una cultura de que el ashiyana, que yo tengo que pasar, pero hay otras personas que mismo ellos dicen, no, yo puedo, yo tengo que hacerlo. Entonces, como institución, mínimamente tenemos que tener las herramientas para darle esa posibilidad de que se supere o que demuestre de que también es capaz de cumplir ciertos criterios o requisitos para llegar al título universitario. Entonces, esta charla o este taller sirve mucho, que por más que solamente escuchemos o podamos leer, podamos tener una perspectiva diferente de que el docente puede ser un buen profesional, puede tener un título de máster, doctorado, pero si no es una buena persona, yo creo que no le hace completo. Sí, Entonces, exacto. nosotros tratamos de formar buenas personas y buenos profesionales. Y con la ayuda de este tipo de charlas, con los docentes que escuchan, que se capacitan, que entienden, yo creo que podemos llegar a obtener aquello que tanto deseamos, que es la inclusión efectiva. Porque eso es lo que queremos realmente, porque que esté en papeles, que saquemos fotos y que se termine ahí, yo creo que a nadie le Le llena. sirve en la realidad. Claro, Sí, es porque para la nosotros foto. a lo largo de esto también quería aclarar ahí, que como dijiste, para la foto. Increíblemente en nuestros 3 años recibimos algún pedido de una universidad que es solamente para la foto. Y uno se da cuenta, ¿verdad? Y que es Sí. para cumplir con la exigencia de la NEAES también de que tienen que capacitarse con CENADIS, ¿verdad? Que uno se da cuenta perfectamente, ¿verdad? Y de qué universidad es solo para la foto y qué universidad como ustedes que se nota, ¿verdad? Porque tenemos ya hace 3 años que estamos trabajando con ustedes, que como decís, se tiene que hacer la inclusión efectiva, no solamente hablar y plantear y firmar y presentar planillas de modo de verificación de la capacitación, ¿verdad? Eso se nota, así mismo es. Así nosotros desde la Facultad de Ciencia y Tecnología vimos la necesidad de incorporar a nuestro plantel docente una psicóloga. Entonces la incluimos como psicóloga.
estamos comenzando con las charlas con los alumnos, con las terapias de alumnos, y nos dimos cuenta de que hace mucha falta, que desde la universidad, con la ayuda de una profesional, se le puede ayudar a esa persona. Yendo ya más lejos, podemos salvar vidas Así mismo, a causa de eso. así es. Porque cada persona es un mundo. E internamente esa persona no sabemos cómo se siente y esta profesional le orienta, le guía de esa manera a poder ayudarle a no solo terminar la carrera, sino que a reencauzar su vida o, por qué no, digamos, ser feliz. Porque a veces no es feliz por ciertas cuestiones que no define o que le pasó en el pasado. Por eso, Entonces, justamente por eso que vos estás diciendo, nosotros incluimos 2 talleres de salud mental, porque hablamos de todo eso, de cosas que uno no se anima a hablar, que después de estos 2 años de pandemia surgió y se elevó en gran cantidad de números los trastornos mentales, ¿verdad? Por eso justamente planteamos eso, y por eso sería interesante que se invita a todos los alumnos también a que participen en los talleres de salud mental, ¿verdad? Porque hablamos de cosas que nos pasan y que creemos que no nos pasan y que no reconocemos inclusive, ¿verdad? No queremos reconocer porque estos años fueron bastante fuertes y como vos decís, se puede salvar vidas y es así mismo, ¿verdad? Porque es todavía tabú hablar de salud mental, hablar de ir al psicólogo, menos del psiquiatra. Entonces todavía eso. Y hay inclusive acoso y bullying entre los alumnos en la universidad, no solamente es en el colegio y con los niños, eso también va en aumento. Así que más si uno es un poco diferente, entre comillas, y todo eso, entonces por eso planteamos el tema de salud mental, justamente. yo en verdad felicito mucho la predisposición de ustedes en hablarnos de estas cuestiones que son la realidad nacional y por qué no de todo el mundo. Esta pandemia nos hizo ver cuestiones que no sabíamos, despertó en nosotros cuestiones que ni sabíamos que lo teníamos dentro y a veces no queremos aceptarlas. Entonces, a modo de terminar, señor, no hay ninguna consulta. Quisiera agradecerle, en verdad. Me pareció muy útil, muy fructífera todas las cuestiones que pudimos anotar, pudimos escuchar. Sería muy importante ponerlas en práctica, tratar de ayudar a aquellas personas con discapacidad que tenemos aquí a que se sientan una más. Y con este tipo de charlas yo creo que lo vamos a lograr. Entonces, la Facultad de Ciencias y Tecnología le extendemos nuestro agradecimiento por su predisposición de siempre estar para nosotros, porque sabemos muy bien que le llueven a ustedes propuestas para capacitaciones, pues siempre nos hacen un pequeño lugarcito para nosotros y a nosotros nos es muy útil y nos sentimos muy satisfechos con lo que escuchamos y con lo que aprendemos y en lo que podemos implementar en nuestras clases. Entonces, desde ya, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por la charla que nos acaban de ofrecer. Gracias a ustedes por la invitación, siempre estaremos en cuanto ustedes lo necesiten. Gracias, gracias. Ahora sí podemos hacer la foto. Entonces, para la foto y después nos vemos el jueves. Entonces, para la foto. Dale. Podemos encender las cámaras si se puede, por favor, para sacar una captura. Un ratito. Ahí está. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Dale, que tengan buen día. Hasta el jueves. Chao, chao. Gracias, gracias. Hasta luego.